Y dígale también, y lo puedes hacer mejor. Gloria a Dios. Yo quisiera compartir un tema que creo que es competente como toda la palabra de Dios y relevante. Y tiene que ver con lo deseable. Tiene que ver con cosas que anhelamos, cosas que esperamos en la vida. Cuando buscamos una casa, sea para rentar o sea para comprar, buscamos en esa casa ciertas características, ciertas comodidades. A veces la buscamos porque tenga tanto número de cuartos, tanto número de baños. Pensamos en los beneficios, en la localidad, en el barrio donde está, si es comunidad cerrada o no, de acuerdo a la necesidad. El color, el espacio, 2 pisos, 1 piso, doble garaje, sin garaje. O sea, cuando es algo que deseamos, por eso la buscamos a una medida, a una forma específica. Cuando compramos un vehículo, un carro, es lo mismo. No simplemente compramos cualquier vehículo, le buscamos una garantía, le buscamos si tiene de pronto 4 cinturones o 7 cinturones, si tiene aire acondicionado, el color, el tamaño, para lo que quiera, si es por velocidad o por fuerza. O sea, son cosas que deseamos. Tanto la casa como el vehículo se convierten en algo deseable, algo que añoramos, algo que buscamos, porque va a cumplir con un requisito que me va a satisfacer a mí, que me va a beneficiar. ¿Me hago entender? ¿Es así o no es así? De hecho, la ropa que usted compra, usted va y busca una talla específica, un color, y usted se le imagina con un pantalón o con una camisa, con qué zapatos, porque es algo que usted cree que va a cumplir con un beneficio. Entonces usted desea algo. Y yo quiero hablar hoy de la iglesia deseable. Ese es el tema en el día de hoy. La iglesia deseable. La iglesia añorable, la iglesia que añora a la gente, la iglesia que el perdido estará buscando, la iglesia que el que camina en lo cotidiano, en sus problemas y sus necesidades, está deseando tener. La iglesia que responda a unas necesidades personales, a unas necesidades espirituales, a unas necesidades emocionales mismas. Tanta cosa que involucra a una iglesia. La iglesia local debe ser deseable. Dios de pactos debe ser deseable. La iglesia de Jesús en todo lugar del mundo es una iglesia que debe ser deseable. ¿Deseable a quién? Deseable a los que no conocen. Deseable a los que están en necesidad. Que la añoren, que digan, quiero ser parte de ella. La necesito para mi vida. De eso quiero hablar. ¿Entienden el tópico? Amén. La iglesia, lo podría decir una vez más, la iglesia deseable. Le invito a cerrar sus ojos un momento, buen Dios y Padre nuestro, Señor. Estamos delante de tu presencia y es por la gracia y favor de Jesús, tu Hijo amado. Y por ello te alabamos y clamo que en este momento nos permitas centrarnos en tu palabra. Y que nuestro espíritu esté receptivo a lo que nos quieres hablar hoy. De una manera sencilla y práctica, Señor. Bendigo a todos los oyentes que están aquí en cuerpo físico y a todos los que por señal en este momento están en otros lugares en esta sintonía espiritual con nosotros. Úsame como predicador, como siervo tuyo, te lo pido. Dame el denuedo, dame las palabras correctas y afina el corazón de todos mis hermanos también. Y todo esto te lo pido en el glorioso y soberano nombre de Jesús, tu Hijo amado, y la iglesia dice, amén. Gloria al Señor. Vamos a darle al Dios maravilloso, al Dios de pactos, al Dios de gloria, en esta mañana un aplauso de gratitud por la vida. Por la salvación, por su gracia, por su amor, por su ternura y por su cuidado. Porque es un Dios personal, un Dios al que podemos tener acceso todos los días. Por un solo nombre, el nombre de Jesús, ya sin figuras sacerdotales, solamente el sumo sacerdote, Jesucristo, nuestro Señor. La iglesia deseable.
¿Qué es esta iglesia deseable entonces de Jesucristo? Yo quiero que miremos la iglesia del primer siglo. La iglesia que se levantó, inmediatamente Jesús partió, el Espíritu Santo se derramó sobre los discípulos y se regó la palabra por todo Jerusalén, Judea, Samaria y luego los confines de la tierra. En ese primer siglo hay unas características muy bonitas, pero quiero mirar el libro de Hechos y capítulo 2, los versículos 46 y 47. Y dice la palabra de Dios allí, y si usted lo puede leer conmigo, excelente, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y lea lo que dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo quiero leer una vez más el texto, que es la base, pero quiero que todos lo podamos hacer para aprendizaje. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor del pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuáles son las características? ¿Qué caracterizaba a esa iglesia del primer siglo? Porque eran deseables. Dice que tenían el favor del pueblo. Para un conocimiento general, déjeme decirle que el judaísmo, que era lo que imperaba en el momento, de hecho Jesús nace de familia judía, en un contexto judío, en una creencia totalmente, en toda la ley, en toda la Torah, en todo, está él allí. Y la iglesia que acepta a ese Mesías que hablaba la Biblia, que hablaba el Antiguo Testamento, la iglesia que lo acepta a él, se convierte en lo que se conoce como la iglesia judeo-cristiana. O sea, eran una familia de judíos, eran judíos, pero que ahora entendían la revelación de Jesucristo, el que profetizaban en la palabra, en el Antiguo Testamento, y ellos se seguían congregando en las sinagogas, se seguían congregando, compartían en las fiestas y todo. Jesús vino y estuvo en ese entorno. Entonces, como tal, no había lo que ahorita existe, que es un partido todo en pedazos, como todo diferente. Hasta aquí llego yo, ahí usted comienza y todo es así. No, en la antigüedad no fue así. La iglesia judeo-cristiana era la gente que era judíos que se habían convertido a Cristo y entendían la doctrina de Jesús, seguían siendo judíos, tenían unas prácticas muy normales entre ellos por su cultura, pero ahora conocían de Jesús. Entonces, tenían una gloria mayor en ellos de aquellos que no había sido revelado el nombre de Jesús en su corazón. Pero se congregaban juntos, caminaban juntos, vivían juntos, la misma comunidad. Y con el tiempito se empieza a marcar una diferencia. Más cuando Jesús es predicado como rey, como Señor, entonces viene lo que es la persecución. Y como viene persecución, ahora hay que perseguir a todos aquellos que no están de acuerdo con el imperio romano, como César como Dios, sino que ahora reconocen a Jesús como su Señor. Ahí ya es otra cosa diferente. Pero la convivencia de ellos en los pueblos, en las aldeas, era una forma tan linda que la gente anhelaba ser como esos primeros cristianos. Por eso la iglesia creció de una manera tan precipitada, porque tenían algo ellos que hacían unas cosas que el pueblo tenía favor hacia ellos. Tenían el favor del pueblo porque el pueblo los veía en sus formas, en sus cambios, en sus comportamientos, y decían: yo quiero ser como él. Característica, la primera, era una comunidad que perseveraba en el templo. Yo quiero que analicen este texto, porque dice allí el versículo 46, y perseverando unánimes, ¿cuándo? ¿Están conmigo, iglesia? ¿Y lo tenemos los de Miria, por favor? Perseverando unánimes cada día en el templo. Ese es el primer pedacito apenas. Perseveraban unánimes cada día, ¿dónde? En el templo. ¿Qué tenían? Perseverancia. ¿Podría usted repetir perseverar? Perseverar, ¿qué será perseverar? Perseverar es algo que se mantiene. Es algo que requiere un esfuerzo, es una constancia. Perseverar es constancia. Yo quiero que ustedes y yo analicemos esta porción,
Dice que perseveraban ¿cuánto tiempo en la semana? ¿Lo leen allí? Perseveran unánimes cada día en el templo. La palabra perseverancia es crucial para una comunidad que está aceptando una fe en Jesús. Recuerden que ellos tenían tradición como judíos de la Torá y como tal Moisés era su máximo líder y representante de Dios. Para ellos Jesús era la revelación y para unos era un ataque espiritual, para unos por eso lo rechazaron. Pero para el que se les reveló Cristo, para ellos fue su alegría, su anhelo. Entonces, ¿en qué perseveran? Unánimes en la fe. Todos los días perseveran en el templo, unánimes en la fe. Tenían una perseverancia de unanimidad. Creían en la fe. ¿Cuál era la fe que habían recibido en ese momento? La fe que Jesucristo era el Hijo de Dios. La fe de que Jesús era el Mesías esperado, anunciado por los profetas, y ahora a ellos les había tocado la bendición de haber entendido el momento histórico donde el mismo Dios se hizo hombre, donde aquel predicado varón de dolores y quebrantos, el del libro de Isaías, se había revelado en esa su época, y ahora ellos entendieron que al que habían rechazado en la cruz, al que habían rechazado y lo habían llevado a la cruz, al que habían puesto en ese lugar de escrutinio y de maldición como la cruz, era el mismo Jesús, el Mesías y Salvador. Esa iglesia lo que tuvo fue una unanimidad en la fe en Jesús. Hago una pregunta. La iglesia del siglo XXI, nosotros aquí en Dios de Pactos, ¿tenemos la misma unidad en la fe? Porque solamente Jesús es el que podemos predicar aquí para salvación. Solamente Jesús es el que te da vida eterna. Solamente Jesús es el que media entre Dios Padre y tú. Jesús, por Jesús y la muerte de Jesús en la cruz, es que sucede ese acontecimiento espiritual tan grande que somos unidos los de la tierra con el cielo. Por la fe en Jesús. Yo quisiera que los ministros de alabanza me acompañen y estén acá, porque los cánticos de hoy seguramente voy a pedirles que estén aquí, reciban la prédica aquí y estén pendientes aquí todos los ministros de alabanza. Les doy tiempito a que se vayan ubicando. Y perseveran unánimes en la fe. Tenían allí ellos, si mira el versículo 2, el capítulo 2, perdón, versículo 42 del libro de Hechos, me dice algo muy especial. ¿En qué perseveraban en la fe? Léanlo conmigo. ¿Y perseveraban en la doctrina? Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión. Hija, Hechos 2:42. Muy bien, menos mal que trajeron Biblia. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿En qué perseveraban? En la comunión unos con otros. ¿Qué más? En el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Para qué se reunían en el templo? Para hablar de Dios, para alimentar la fe en Jesús que habían recibido, para partir el pan con alegría, para orar unos por otros. Eso hacía que el pueblo añorara, deseara ser de ese tipo de iglesia, gente de fe, gente de perseverancia, gente que llegaban, gente que se esmeraban a llegar allí. Antes ellos vivían condenados por la ley. Escuchen esto, préstenme atención. Ahora vivían en la gracia. Antes se sentían pecadores, condenados. Ahora sabían que eran pecadores, perdonados. Antes tenían una religión y unos dogmas como mediadores, pero ahora tenían una relación genuina con Jesucristo, el mediador. Había sido revelado para ellos el nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. ¿Sabe por qué nosotros no adoramos con integridad o con totalidad a Dios? Porque el nombre sobre todo nombre aún todavía es como muy escaso en revelación en nuestro entendimiento. Escuchen, la gracia se les había acercado. La ley que los condenaba les resultó el Dios que les perdonaba.
La gracia en el pasado tenían un montón de dogmas y sacerdotes que lo representaran ante Dios una vez por año para que hiciera sacrificios a favor de los pecados de él mismo y del pueblo. Ahora tenían un Salvador diario que ya había pagado una vez y para siempre por sus pecados. Escúcheme, cuando usted entiende que es perdonado, usted tiene una percepción totalmente de por qué llega un domingo a celebrar. Escúchelo bien. Si solamente paras tu mundo y paras tus juegos y paras tu celular y paras todas las distracciones que todos tenemos, todos en este siglo XXI, y meditas a solas de qué ha pasado en tu vida cuando aceptas a Cristo, logras entender que tu corazón pecaminoso ha sido perdonado y ha sido acercado al cielo. Y eso tiene que ser suficiente motivo para congregarme en el templo. Yo al templo no puedo venir con la expectativa de que me suplan algo. El templo no puede representar el lugar donde yo voy a alienar mi alma. Es donde vengo a gozarme en el espíritu, por lo que yo ya entiendo en mi mente de quién me ha salvado. Yo entiendo en mi casa y todos los días cuando conduzco, cuando viajo, quién vive en mí y lo que ha hecho de mí. Por eso mi actitud de adoración es continua en todo lugar. No depende de una estructura, pero cuando vengo a esta estructura, al templo, vengo con la intención de adorar en espíritu y en verdad, porque entiendo la salvación tan grande que se me ha sido dada, independientemente que me esté doliendo mi cuerpo o que mi alma esté llorando. Ellos entendían que eran diferentes. Por eso iban todos los días al templo a aprender. El Mesías prometido ha llegado y ya es nuestro. Y se gozaban. Cuando tú llegues a esa escuela ministerial en la noche, entiende por qué lo estás haciendo. Estás perseverando todo el día en el templo, y cuando vengas a la oración a las 5 de la mañana los jueves, entiende por qué lo estás haciendo. Cuando vengas a las clases que damos de liderazgo, entiende por qué lo estás haciendo, porque estás aprendiendo de la doctrina del Rey de Reyes, del nombre de Jesús para salvación a todo aquel que cree. Y si ya creíste, te toca crecer en ese conocimiento y revelación de Jesucristo. ¿Alguien entiende? Este cántico que cantamos, el primero, yo quiero que lo cantemos con entendimiento. El primero. Ven. Ven. A ver si entienden este cántico. El primero. Pues no se lo vamos a cantar a ustedes. Nosotros lo vamos a cantar a Dios. Por eso les voy a invitar a ustedes a que lo canten con entendimiento. Entiéndelo. Yo quiero ver tu luz brillar a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que ya es la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres la esperanza, perfecta gracia que rescatado, ya no vivo yo. Dígalo. Cristo vive en mí, paro quiero ser en tus manos, ya no vivo yo. Cristo vive en mí, paro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo. Ese entendimiento te hace adorar. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. De gloria, a ver la mano, va. Gloria te veo yo. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Ya Amén. no vivo yo, Cristo vive en mí. barro quiero ser en tus manos, ya no vivo yo. Dígalo. Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Siéntese un momentito. Esa comunidad creciente
anhelaba ser tratado como un barro en las manos del alfarero. Y entendían que ya no vivían ellos y sus dogmas, sino que ahora tenían al Cristo mismo en sus corazones. Y por eso se reunían para orar, para celebrar, porque dice allí en el versículo 47, dice que alabando a Dios, Hechos 2:47, alabando a Dios. ¿Qué hacían? Alababan a Dios. Y se iban todo el día al templo. Ahora decimos, yo puedo decir, bueno, las comunidades eran más pequeñas. Claro, eran aldeas pequeñas, eran ciudades pequeñas. No había sistema de transportación como el que tenemos ahorita. Quizás la distancia más grande la cubrían en un carruaje, o a caballo, o en burro, o en camello, me imagino. Entonces diríamos, bueno, ellos perseverarán todos los días porque están muy desocupados. No, tenían que comer, tenían que vivir, tenían que alimentar familias. Era tanta la escasez de comida que se entregan como esclavos muchas familias y entregaron a sus hijos como esclavos para poder, tenían que vender la familia para poder sustentar. O sea que hay gente que tenía que trabajar. No era que era pan comido para ellos. Analice la escritura y estudie un poco de historia y se da cuenta que en ese entonces la vida era muy dura y la adquisición no llegaba como llega aquí por todos lados, donde usted vaya y comida. Aquí no es Estados Unidos. Entonces la comunidad era más reducida en espacio. ¿Sí? Nosotros vivimos en comunidades más grandes. Ellos por el espacio podían llegar todos los días al templo. Nosotros vivimos en unos espacios tan largos de media hora y algunos se congregan a 1 hora de distancia. Pues les voy a decir una cosa, nosotros tenemos algo que ellos no tenían, y aquí en la Florida mejor. Carro con aire acondicionado, con todas las comodidades que quiera, las mejores sillas, el mejor ambientador de su carro. No hay obstáculo. No solamente perseveran en esa fe, sino que perseveran en el desplazamiento. Ese desplazamiento hacía que las demás personas los observaran seguramente. ¿Qué es lo que estos tienen? Que cubren distancias y vienen de todas las regiones, de toda la aldea, de todo el pueblo, y vienen y todos los días. ¿Qué es lo que tienen ellos? ¿Qué es lo que pasa allí? Que estos sacrifican distancias y perseveran en ello. Entonces la gente de su alrededor, algo se inquietaban ellos y decían, nosotros queremos. En esto, van y no se quejan de que los zapatos se les gastaron. Van, no se quejan de que las sandalias están rotas o que el polvo está mucho, que la lluvia y el calor, sino que tienen un gozo. Era una iglesia deseable. Y yo me hago una pregunta. Los de mi barrio desean venir a la iglesia, a Dios de Pactos o a los pies de Cristo, la iglesia de Jesús, por mi estilo de vida, por lo que yo soy, por lo que yo hago. Verán en mi perseverancia mis familiares, aunque ellos no perseveren para congregarme, aunque sea una vez a la semana. Verán esa constancia en mí. ¿Será que mi constancia y mi radicalismo hará que otros me añoren y deseen lo que yo estoy haciendo? Que estoy invirtiendo en mi fe y puedan decir, este es un hombre, una mujer piadosa, que todos los días o que cada tiempo, una semana, buscan y apartan un espacio para sus vidas espirituales, porque van a ir a crecer en la fe del Cristo que se les ha revelado. Lo segundo es que confraternizaban en las casas. Esta parte es tan importante, el versículo 46, la parte B dice, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué hacían ellos? No solamente en el templo se reunían, sino que tenían una especie de células de crecimiento espiritual. Habían hogares dispuestos para que otros llegasen en la semana. Porque en el templo, no hay, en el templo, para que ustedes entiendan, aquí tenemos un cierto nivel de comunión entre nosotros muy rápido, el del abrazo, el beso y el de cómo te fue. Rápido. Pero no podemos intimar unos con otros. No nos podemos relacionar aquí porque no hay espacio. De hecho, alguien aquí me aborda a mí, me empieza a hablar y yo estoy mirando la predica, estoy mirando otra cosa que tengo que atender y me toca decirle, mi hermano, mi hermana, me hables más tarde, por favor, y me da una pena.
porque el espacio no es casi para intimar entre nosotros, sino que juntos podamos intimar con Dios. El reunirnos aquí como templo nos hace crecer verticalmente, pero cuando nos relacionamos en las casas con otros, nos hace crecer horizontalmente. Y al relacionarme con los otros que buscan de Dios, estoy creciendo también espiritualmente. En las casas, ellos encontraban en las casas algo grande, donde podían comer juntos, donde podían hablar de sus problemas, donde podían orar unos por otros, donde se decían si tenían empleo o no, si tenían escasez o no. La comunidad es tan importante. Si usted mira la historia de la humanidad, casi siempre ha girado en pos de una mesa. De hecho, en Apocalipsis 3 hay una figura muy bonita. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Mire que usa la figura de una casa, de aquel que toca, lo dejan entrar y se sientan a una mesa. Dios quiere que nosotros no seamos seres, escuche bien, tan individuales, porque no es la característica de una iglesia creciente y añorable. Cuando usted abre su casa para que otros vengan del barrio, cuando usted abre su casa para que otros hermanos lleguen y lo visiten, y cuando usted se dispone a ir a visitar a otros hermanos en la semana para chismosear, no, pero para hablar del Señor, sí, para orar, sí, para contarse sus penas, para contarse sus necesidades, sus proyectos, para crecer, algo espiritual pasa. Y entonces sabe que usted deja de ser una persona tan sola. Porque yo cuando tengo problemas, vea, usted supiera todos los hombros que tengo para llorar fuera del de mi Jesús. Yo tengo un montón de hombros donde llorar en esta tierra, por eso siento que mi vida yo vivo muy bueno. Porque tengo con quien llorar, tengo con quien hablar, tengo con quien relacionarme. Paso bueno con los hermanos, la gloria aquí en esta familia. Wow, me sirve, me nutre, me llena. Entonces si usted se congrega solamente y no se relaciona con nadie, usted está dejando de hacer uso de algo grandioso que opera su vida. La persona más beneficiada cuando usted se relaciona es usted misma. Por ahí que hasta le va bien en los negocios porque tiene con quien negociar. O tiene quien lo engañe y de eso aprende después. Pero se crece. Entonces la iglesia era deseable, era porque tenía esas cualidades. Porque veía a la gente en ellos una perseverancia, que llegaban a crecer, pero veían que ese crecimiento los llevaba a un amor especial que los llevaba a relacionarse. Esas células que están abiertas en la ciudad, yo quisiera que fueran más de 1000. Todas las células que se puedan abrir. Más núcleos en la ciudad donde otros puedan llegar durante la semana y puedan tener intimidad y puedan hablar. Un rato la palabra, los alimentos y luego si quieres lloramos de cosas, oramos unos por otros. Pero a veces queremos hacer uso solamente de congregarnos y como nadie nos escucha en el día del templo, a veces nos frustramos porque nadie nos escuchó. Y sí, Dios te escuchó, pero Dios te diseñó para que fueras un ser que te relacionaras con otros. Y si no haces parte de ese diseño de Dios, algo está faltando. Era una comunidad deseable. Versículo 47. Y teniendo, léalo conmigo, y teniendo el favor del pueblo. O sea que el pueblo hablaba bien de ellos. Imagínense, el pueblo, no está hablando de los sacerdotes de la temporada, está hablando del pueblo en común. Tenían el favor de la gente de las aldeas, la gente de la comunidad, la gente de las ciudades los veían y ellos y les hacían favores, los saludaban bien, los tenían en alta estima a esos cristianos de la primera comunidad. ¿Por qué? ¿Por qué les tenían en gran estima? Por su estilo de vida, tan sencillo como eso. Cuando usted tiene un estilo de vida sano, usted naturalmente va a ser rechazado por una gente. Escuche esto. Pero por Dios va a ser aceptado. Su estilo de vida en santidad, su sanidad espiritual, emocional,
sus buenas decisiones, su cabalidad, su buen llevar su matrimonio, su buen llevar su relación con los hijos y su buen llevar su relación con sus padres, va a causar que haya gente que le desee, porque ellos son escasos de ese amor, son escasos de esa relación de familia, son escasos de eso del matrimonio. Entonces cuando lo ven a usted como pareja, en buen matrimonio, como hijos de Dios, tratándose bien en la casa, tratándose bien entre los hijos, una familia feliz, una familia con esperanza, una familia ven una luz, y los que les falta eso, dicen yo añoro eso, yo deseo eso. Eso es lo que la palabra habla, o lo que enseñamos tanto como la palabra testimonio. El testimonio de ellos era algo que la gente deseaba. Hay otra gente que su testimonio no lo quiere. Cuando usted habla de Dios y usted se mantiene en este gozo y usted habla de la palabra, hay gente que te va a rechazar porque las tinieblas en esa persona y su deseo de seguir deleitándose en el pecado, para ellos cuando les hablas de Dios va a ser una cosa que le va a retiñir por dentro y los va como a acusar y más bien te van a evitar. Sí, a Jesús también lo rechazaron. Pero vamos es por aquellos. Yo quiero que jóvenes de la escuela quieran seguir a Cristo porque mi hijo sea un buen hijo, y sea un buen estudiante, y sea un buen compañero, y sea uno que no se avergüence de Dios, y que hable, que lo que haga lo haga correcto, para que los otros amigos digan, uno le dirán tan bobo, ay, tan bobo, tan puritano, ese no hace nada malo. Unos van a decir eso, pero Dios va a decir buen siervo y fiel. Dios va a decir, me gustas, te quiero así sano, te quiero así santo. Y otros niños van a querer buscar su estilo de vida. Es lo mismo con nosotros los adultos. Hay gente que te va a rechazar por la causa de Cristo, porque usted haga lo bueno, y porque usted ya no fornique, porque usted ya no robe, porque usted no mate, porque usted ya no bebe, y porque usted ya no se emborracha. Hay gente que te va a rechazar por eso. ¿Por qué? Porque las tinieblas de ellos no dice que las cosas de la carne van en contra del espíritu. Entonces cuando ya dejas de hacer eso, todas esas cosas malas, unos sí te van a rechazar, Dios te va a aplaudir, y otros se van a convertir. Otros se van a convertir por tu testimonio. En todo tiempo hablemos de Cristo, y solo cuando sea necesario abramos nuestra boca. Que sea nuestro testimonio el que mayor gloria dé a Dios, y nuestro estilo de vida. Porque el que vive al lado quizás sea un chino, yo de chino no sé nada. Wonton soup, tal vez la palabra que más sé. Wonton soup, esa me la entienden en el restaurante chino. Pero si viene el estilo de vida sano, unos chinos del lado quizás se pregunten, ¿y sabe que me ha tocado en el wonton soup, allí en el restaurante? Se mantienen pendientes de cuándo vamos a terminar la construcción. Y ya me hablan de la fe porque han visto en nosotros gente de luz. Y ya me dicen, nos estamos congregando en una iglesia. Vamos a decir aleluya. Ya aprendí a decir yo aleluya en chinés, aleluya. Pero quiero que miremos un verso. Efesios capítulo 5, versículo 1 al 20. Efesios 5, versículo 1 al 20. Mucha atención, mucha lectura. Dice pues el apóstol Pablo allí. ¿A dónde es este? ¿Qué libro? A Efesios. Sé pues imitadores de Dios como hijos. ¿Cuál es el comando a la iglesia? Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Segundo, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué nos manda a hacer ahorita la Biblia tan sencillo? Que amemos, que andemos en amor, que andemos en benevolencia con los demás, que la vida sea buena para otros por causa de nosotros, que sea fácil, que el día se alegre porque yo llego a un lugar y traiga mi amor, el amor que Cristo me ha dado, y la esperanza donde no la hay, y el servicio. 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Subraye la palabra convenir, conviene.
¿Acaso el diseñador de la vida, que es su Dios y mi Dios, no sabe qué es lo mejor para nosotros? Dice allí, nos conviene a nosotros dejar todo tipo de fornicación, dejar todo tipo de inmundicia y dejar esa avaricia. Algunos son tan ávaros y tan avaros que buscan más plata y por eso no pueden ni congregar. Por eso no alcanzan a llegar una semana a un lugar, a reunirse como un ser de la Biblia, de una iglesia como una comunidad orante, porque no le da tiempo de la vida, porque no tiene tiempo, porque quiere más y más. Más fácil es reducir la casa y reducir el carro y reducir los gastos que tratar de buscar más para cubrir más gastos grandes. Conviene a los santos, dice, conviene a los santos dejar la fornicación y la inmundicia. Esa iglesia que conoció de Jesús empezó a recibir esta sabiduría y esta sanidad dentro de su ser y esta santidad dentro de su ser, que su vida fue cambiando, sus acciones antiguas fueron transformadas y los demás veían, mira la fornicaria como se volvió de santa y de pura. Mira, ya no quita maridos. ¿Recuerdan a la quita maridos? ¿Sí o no? La quita maridos, la mujer del pozo, ¿cierto? La mujer samaritana fue a predicarles a todo el pueblo. Jesús, ese es Jesús, me dijo lo que yo era. Versículo 4. Oiga esta, qué bendición. Ni palabras deshonestas. Esa iglesia se cambió su vocabulario. Dejaron de decir groserías. Cambiaron su léxico. Dejaron de hablar con malicia. Dejaron de contar cuentos con doble sentido. Un cuento para hacer reír a los demás, pero con un trasfondo sexual para que la persona lo analice y le entre algo sexual a la mente. Cambiaron su forma de hablar. Dejaron de decir palabras, groserías. Empezaron a bendecir. El machucón ya no era una grosería, el machucón era gloria a Dios, aleluya. La escasez fue una oportunidad para decir, ayúdame Dios. No para glorificar a Satanás, ni para estar echándole maldiciones a la gente. Wow. Sus conversaciones atraían a la gente. ¿Cómo habla de bien? ¿Cómo habla de bonito? ¿Cómo habla de diferente? ¿Ustedes están entendiendo lo que el Espíritu está diciendo? ¿Cómo son sus conversaciones en WhatsApp? ¿Cómo son sus conversaciones en el famoso Facebook y en qué más? Instagram. ¿Y qué más usan? Snapchat. ¿Qué más? Kiki, yo no sé qué. Y eso por decir. ¿Qué es lo que conversas? La gente ve a Dios en tu conversación. Yo no le estoy diciendo que coloque 100 textos bíblicos ahorita porque no es el método. Pero que lo que sale de tus dedos allí, porque lo que sale de tu boca, glorifique a Dios. Hay gente que coloca chistes allí por errores y cosas obscenas y por errores se le riega por otro lado. Pues la palabra dice que de una fuente no puede brotar agua dulce y salada a la misma vez. Ay, no, qué pena con ustedes. Ey, no, pero no es conmigo. ¿Qué es lo que tú haces en secreto? Tu carácter todavía no está transformado. Transfórmalo. Yo no te condeno, pero cámbialo. ¿Cómo son sus conversaciones, iglesia? ¿Cómo es nuestra conversación? La gente de mi barrio, mis vecinos y la gente del trabajo cuando está caliente el día, cuando está la producción difícil, cuando hay desespero, la gente ve mi actitud y cómo yo reacciono ante el calor y el problema y quieren venir a los pies de Cristo por mi reacción. O dirán, si ese es cristiano, prefiero seguir siendo mundano, dicen muchos. 5, porque sabéis esto. Léalo por favor, no se lo digo yo, lo dice la palabra. Créale al diseñador de la vida. ¿Lo puede leer? Porque sabe esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra del dinero tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nadie les engañe diciéndole a usted que tener relaciones prematrimoniales es bueno.
Don't buy it. Hey, you know what? Just go lay down with another person, no problem. Try, and if you like it, and if she likes it, then you may consider getting married. It says, don't hear those words. No creas esas palabras. Conozco gente mandando a los hijos a fornicar primero, pero que no se meta en una relación seria, que para que cuando se casen sea con la correcta. Uy, qué matemática tan brava esa. Es lo que me dice a mí, que no haga eso. Yo les tengo que decir a mis hijos y a mi hijo, mantente puro hasta el día del matrimonio. Algunos van a decir tonto, bobo, pero ¿sabes qué? Mantente tú puro hasta el día del matrimonio y oramos por la mujer correcta, la que tiene que ser. Si eso es malo, entonces los que estamos malos somos nosotros, porque no hemos entendido lo que Dios quiere en nosotros. Versículo 7. No seáis pues partícipe de ellos. No participe con aquellos que les gusta andar en la borrachera, en las cosas, en el daño, en la fornicación, en el vicio. Ahora le dicen que, mire, yo vi un letrero tan triste en estos días. Y ahora el signo de la salud, ¿recuerda cuál es el símbolo de la salud? Que es un asta y una serpiente. Ahora aparece el asta y la serpiente debajo como el tallo de una hoja de marihuana, y está aquí en toda la 192, así de grande. Ya cambiaron el símbolo de la salud. ¿Hasta dónde nos vamos a dejar persuadir por la gente del mundo que no conoce a Dios? ¿Y hasta dónde nosotros, atraídos por nuestras concupiscencias, vamos a aceptar esto porque lo dice la ciencia allí, porque lo dice el maestro allí, porque lo dice el gobierno allí? Y no le vamos a creer al diseñador de la vida. No os embriaguéis con vino, dice la palabra. En esa época tal vez la marihuana no lo usaban, entonces si hubiera sido de no os emborrachéis ni os trabéis con marihuana, más fácil lo hubieran colocado. Pero es que es cuestión de discernimiento. Usted no le tienen que colocar todas las cosas para que usted entienda que es bueno y malo. Esa gente había dejado todas estas cosas. Versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois ¿qué? Luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andemos como hijos de luz para que la gente añore la iglesia de Jesús. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad. 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprended las tinieblas. ¿Usted sabe las tinieblas que yo tengo que reprender en mí? A cada rato. Cuando vienen tentaciones y cosas, me toca reprender esa tiniebla en el nombre de Jesús y orar ese Padre Nuestro. Y líbrame de toda tentación. Reprenda las tinieblas y reprenda las tinieblas que le quieren meter. Versículo 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Óigame, ¿qué conversaciones tienen ustedes entre mujeres a veces cuando se reúnen? ¿Qué conversaciones hay entre los hombres cuando se reúnen? Ojo, los sugieres con estar por ahí cuando una hermana llega, ahí de pronto dos sugieres, supongamos que eso pasa de pronto en otra iglesia, pero que de pronto entra una hermana bien voluptuosa y pase y el ujier diga: mira el bombón que vino, vamos a orar por la hermana. Hey, eso a todos nos puede pasar. Dice que ni aun eso lo confesemos al otro, que ni le digamos eso ni lo pongamos en eso. Son cosas que no convienen. 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia para la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Cuando usted se mete en Cristo y viene los sábados, los domingos aquí, se persevera y en casa y busca y viene en la oración y venga todo lo que pueda venir y coger, lo que va a crecer en usted es una luz que le va a alumbrar. Amén.
su corazón, y usted va a entender qué es lo que tiene que erradicar de su alma. Esta gente fue lo que tuvo. Ellos se metieron tanto en la doctrina de Cristo, en el conocimiento del Señor Jesús. El Espíritu Santo vino en ellos y les empezó a mostrar dentro de su ser. Por eso ellos tomaron decisiones y cambios. Y cuando cambiaron, la gente decía: ve, la prostituta ya no es, ve, el borracho ya no es, ve, ese recaudador, el ladrón de impuestos ya lo es. Yo queremos ser de ellos. Porque ellos cambiaron y nosotros no cambiamos. Porque se habían metido con Cristo. 14, por lo cual dice, dígalo conmigo: despiértate, tú que duermes, y levántate entre los muertos y alumbra a Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, iglesia. Miremos con diligencia cómo andamos, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Léalo en voz alta. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el nombre de Dios. Póngase en pie, iglesia. Una iglesia formada siempre va a traer a los que van a ser salvos, y Dios va a añadirlos. Por su testimonio, muchos vendrán al Señor. Escuche, y por su falta de testimonio santo, muchos se perderán. Hay una gran responsabilidad en la iglesia del Señor. ¿Podemos cantar la segunda canción? ¿Sí? Vamos a cantar y despedimos con esto. Pero le voy a pedir un favor a las personas que vinieron por primera vez, que se me desplacen en este momento allí. Por favor, les están esperando, y despedimos a la iglesia con este cántico. Vamos a cantar con entendimiento, ¿le parece? Juntos alabemos, alabemos y alabemos con trompetas. Hágalo con entendimiento, iglesia. Con las flautas. Que la gente lo añore. Que los que han llegado quieren adorar, porque usted adora al Rey de Reyes. Y todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza. Sígalo. Alabemos, alabemos y alabamos Dios. ¿Hay alguien que alabe al Rey? Te alabamos Dios, te alabamos, te alabamos Dios, te alabamos Dios. Todo lo que y todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza, alabemos, alabemos, te alabamos Dios. Te alabamos Dios, que se escuche. Te alabamos Dios, te alabamos Dios. Una vez más la iglesia canta. Te alabamos. ¿Pudiese levantar tus manos con nosotros en este día?
Te alabamos, Dios. Aleluya, Dios bueno y buen Rey. Bendecimos tu nombre. Y Dios, yo te pido en este momento que esta palabra, Señor, rebote más y más, y durante el día, Señor, ministre más y más y brinque dentro de cada corazón y llegue a lo profundo de cada uno por tu Espíritu, por el Espíritu que en ella misma reposa, permitiendo, Señor, que cumpla el propósito por el cual ha sido traída hoy. Te damos gracias por lo que has hecho con nosotros, por darnos salvación, pero también, Dios, porque vienes llevándonos en una transformación y clamamos que nos enseñes a hacerlo más rápido, para que los demás, los que están en las escuelas, en las universidades, las personas que tenemos en nuestros chats, en nuestras páginas sociales, los vecinos, en nuestras empresas, todos añoren y deseen a Cristo, deseen llegar a tus pies, porque en nosotros ven la luz que brilla. Gracias, Dios, por esta iglesia hermosa. Los bendigo con la bendición tuya, Dios Padre, oh Dios Hijo y oh Dios Espíritu Santo. Y la iglesia del Señor dice amén y amén. Dele la gloria al Rey.